Hijo y hija Osana, buena noche. El Señor te bendiga, espero que estés bien. Te abrazo desde aquí, desde el refugio, ante el Santísimo, ante Jesús en la Eucaristía. Cristo vivo y resucitado esté a tu lado, te abrace, te bendiga y te levante. Abre tu corazón, dile, sí, Señor, yo te recibo. Quiero vivir en ti, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Bueno, pues alguna idea que tengo y quería compartirla contigo, ¿sabes? Que así hago. Alguna idea. Aunque parece extraño que hable otra vez de la cruz en tiempo de Pascua, pero bueno, no importa, ¿verdad? Todo esto nos ayuda a crecer. Viendo a Isaías, que está como que profetizando lo que le iba a pasar a Jesús. Ofrecí mi espalda, ofrecí mi cara como pedernal, bueno, así. Esos poemas del siervo doliente de Isaías, que es hermoso. Se ve como el Señor se ha entregado al dolor y al sufrimiento. Seguramente que muchas personas han usado esto para pensar, bueno, pues será masoquista. Pero ¿por qué Jesús entregó el dolor? ¿Por qué ni siquiera se defendió? Alguien puede pensar eso. O fue que le falló, eso fue que le falló. Entonces todo iba muy bien y hubo un error táctico y terminó en la cruz. No, de ninguna manera. Ni lo uno ni lo otro, ni masoquismo, de ninguna manera podía explicarlo bíblicamente, ¿por qué no? Y tampoco fue un error táctico, el Señor sabía exactamente a qué iba. De hecho, ya lo había dicho, El Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén y le pasará esto y lo otro y lo otro. Él sabía. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se entregó? Es que Él dice, la vida no me la quitan, yo la entrego, la ofrezco. ¿Por qué? ¿Y por qué no insultaba? ¿Y por qué no gritaba cuando le estaban golpeando, cuando la corona, cuando le flagelaban? ¿Por qué? Pues te lo voy a decir de esta manera. Porque realmente Jesús estaba luchando. Todo lo que Él vivió fue un ataque, y no fue solo en la cruz, fue toda la vida. Recuerda, por ejemplo, las tentaciones en el desierto. O sea, era una batalla. El Señor vivía en batalla. Y esa batalla llegó a su punto álgido, así como en las películas, hay un momento en que la música se pone mucho más fuerte, como donde va a ser el culmen. Eso fue la cruz. Y bien lo dice San Pablo en Efesios, es que nuestra batalla no es contra la carne, contra la sangre, es contra potestades y principados, es contra Satanás. Y esa era la lucha. Por eso el Señor no gritaba, no insultaba. Por eso. Porque el enemigo había logrado tentar y no solo tentar, sino que cayeran en la tentación los hijos de Dios. Y la historia de la salvación es una suma de intentos fallidos, podemos decirlo, de Dios en muchos de nosotros, y Él seguía intentando y sigue intentando y sigue intentando. Pero el Señor Jesús, Él fue hasta el extremo. Y Él, por eso decía, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Es decir, yo no me dejo vencer por la tentación del enemigo. Es lo que le vemos en la cruz. El Señor que está en esa batalla, solo que tiene una manera distinta de responder a Satanás. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Bueno, el Señor quiere obviamente salvarnos y que adoremos al Padre. Y entonces el contrincante, el diablo, ¿qué es lo que quiere? Él ataca de algunas maneras. Primero, intentando hacernos creer que no existe. Y la otra, por ejemplo, con el miedo a la finitud, miedo a la vejez. Y ese miedo a la finitud, a la vejez, nos lleva a los apegos, a los placeres desbordados, a los pecados, por ejemplo.
Es que tengo que aprovechar mi vida y mi vida se acaba pronto y entonces no puedo tener un embarazo, aborto. Este matrimonio no me está funcionando a la primera, entonces lo deshago, lo desecho. Y caemos en tremendos pecados. Y también lo principal que quiere el enemigo es aléjate de Dios. Hay mucha gente que dice es que no me caso porque se me daña el hogar. Y sabes que en el fondo algo de cierto tendrá, porque si el enemigo, si estamos de parte de él, en la vida, en la relación, en la pareja, el enemigo no va a atacar. Pero si estamos con el Señor, si estamos trabajando por nuestra felicidad en Él y por la vida eterna, al principio Satanás atacará fuertemente, al principio. Entonces, Él quiere separarnos de Dios. Por eso, una de las cosas crueles que cuando está Cristo crucificado, le grita, creo que somos sacerdotes, fariseos, ¿quién sería? Le grita, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. O sea, deja a Dios, no a su voluntad, no haga su voluntad. Pero también quiere separarnos no solo de Dios, sino de los demás. No te olvides que el Señor dice, el mandamiento más importante es amar a Dios y al prójimo. Cuando uno sigue al Señor, muchos amigos se van, porque es tentación del enemigo, porque quiere alejarnos de Dios y alejarnos de los demás también. Y una de las tentaciones que el enemigo nos pone, y que seguramente pone a Jesús en la cruz, es insulta a los que te golpean, insúltales, o sea, defiéndete. Pero ¿cómo vas a estar mudo y no dices nada? Es decir, eso es la tentación. Aléjate de Dios y sepárate de los demás. Insulta, defiéndete, pero solo eran peleles, solo eran payasos, instrumentos de Satanás. Por eso Jesús no lucha contra eso. ¿Te acuerdas que en el Monte de los Olivos, Pedro saca una espada y corta una oreja a un soldado romano, Malco? El Señor que le dice, guarda la espada. Es que no se trata de esta lucha. No es contra ellos. No es cortar orejas como si fuéramos toreros. Aquí la lucha es otra. Y es la lucha que tenemos tú y yo. Por eso hay tanta división y guerra en los países, y lucha entre cristianos, y lucha con los unos, con los otros. Es Satanás que quiere dividir y que nos quiere separar de Dios. Y muchas veces lo logra, pero el Señor sigue trabajando para que volvamos a Él. Y para que tengamos el perdón y nos amemos los unos a los otros, como el mismo Señor lo ha dicho. Lo que estamos celebrando en la Pascua es que en Cristo el enemigo es vencido. En la cruz, Cristo vence a Satanás. Se le escapó. Al que le falló el plan es a Satanás, porque el Señor no se bajó de la cruz, porque Él no dejó al Padre, aunque le costó, aunque se sintió solo en la cruz. Pero aún así, con ese sentimiento de soledad, no se bajó de la cruz y siguió optando por el Padre para salvarnos y para traernos al Padre. Y por eso Satanás le tiene pánico a la cruz de Cristo y al nombre de Cristo. Le tiene pánico, y cuando nosotros nos aferramos a Cristo y a su cruz, Él huye. Eso lo he visto tantas veces. ¿Por qué? Porque Cristo no se entregó, porque Cristo no se dejó vencer por la tentación, ni por el miedo, ni por el dolor, que es otra arma tremenda de Satanás. Celebramos que ha sido vencido aquel que es el dueño, el inventor de la muerte. Ha sido vencido. Celebramos que en Cristo somos también nosotros vencedores. Nosotros solos no vencemos, pero en Él soy más que vencedor, dice San Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Dice Pablo. En Cristo tenemos la batalla vencida. Cuando el enemigo nos tienta diciendo, es que eres débil, es que no puedes, es que no lo vas a lograr, uno le puede responder, bueno, eso es verdad, soy débil, pero Cristo es fuerte. Soy pecador, pero Cristo no. Yo me he dejado llevar por la tentación, he abandonado al Padre.
He caído en la tentación de la discordia, de la guerra, de la lucha con nosotros, pero Cristo no. Y cuando ponemos a Cristo enfrente, a Cristo vivo y resucitado, Satanás no nos ve a nosotros, ve a Cristo. Y cuando oramos al Padre, el Padre en nosotros ve a su Hijo que ha vencido y que ha cumplido su voluntad hasta el extremo. En Él somos más que vencedores de los miedos, de las tristezas, el miedo a la enfermedad, a la vejez, de las dificultades. Cuando estamos en Dios, cuando estamos en Cristo, vencemos. Eso celebramos, que somos vencedores, que somos del Padre por Cristo, que Satanás no tiene poder contra nosotros, más allá de lo que Dios permite por nuestra misma santidad. Ese es el gozo de Cristo resucitado en nosotros. Eres mi único amigo y quiero estar contigo. Bueno, a mí esto me llena de gozo, me llena de alegría. ¿Sabes? Como sacerdote, es tan hermoso cuando en nombre de Cristo, con los sacramentos, con la oración, vemos cómo huye Satanás. Yo quisiera a veces ser muy explícito de las cosas que veo, que siento, pero no, siento que no debo hacerlo. Pero que lo veo de tantas maneras. O en los sacramentos, en la confesión, por ejemplo. Es increíble lo que el Señor obra y cómo saca de la tumba a tantos que han estado muertos porque Satanás los ha llevado hasta el fondo. Ni qué decir en el ministerio exorcístico. Es impresionante. La fe crece y se ve el poder de Cristo. Se ve la maldad y la cobardía del enemigo. Te cubro con la sangre de Cristo. Recíbelo vivo y resucitado. Recíbelo. En Él la vida es nueva cada día. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea el Señor levantando tu vida siempre de aquellas tumbas en las que el enemigo nos ha metido. Esperamos tu bendición. Amén. Gracias. Te amo en el amor del Señor. Oramos por ti. Y la Virgen María nos ayude siempre y nos acompañe. Abrazos. Descansa. Levanta la cabeza. En Él somos más que vencedores. Hasta mañana.